Hablemos de la supuesta mejor película de terror del año, La Hora de la Desaparición. ¿Realmente lo es? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Matilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. A ver. Hoy vamos a hablar de una película que está causando muchísima controversia porque es de esas que o la amas o la odias. Y sinceramente entiendo el porqué. Este 2025 empezó y ha venido cargado de muchísimas películas de terror, entre las que tenemos Sinners, Bring Her Back, 28 años después, Together, Destino Final, Sé lo que hiciste el verano pasado y muchas más. Pero entre todas, una de las más prometedoras era La Hora de la Desaparición, o como se dice en inglés, Weapons. Problema de por qué la película tiene tanto hype, y es que está dirigida y escrita por nada más y nada menos que Zach Cregger, el mismo que creó Barbarian en el 2022, que fue un total éxito. Además, sumemos a todo esto que fue vendida como la mejor película de terror en lo que va del año, ya sea por medios de comunicación, por páginas de recomendación como Rotten Tomatoes y IMDb, por creadores de contenidos y muchísimo más. Por lo que yo sinceramente entré a esta película con las expectativas por el cielo. Lo que honestamente creo que fue un error garrafal, porque a pesar de que disfruté algunas cosas de la película, salí decepcionada. Y aquí les voy a contar el porqué. Básicamente, a La Hora de la Desaparición, o Weapons, nos presenta la historia de 17 niños de una misma clase que desaparecen exactamente a las 2:17 de la madrugada, menos uno de ellos. La película nos va narrando la historia desde distintos puntos de vista de distintos personajes, que no les miento, es interesantísimo de ver, ya que es una especie como de rompecabezas que nosotros tenemos que ir armando para que así nos dé resolución la historia y podamos entender qué es lo que pasó al final. Antes de empezar a hablar de las cosas que me gustaron o que no me gustaron tanto de la película, te agradecería muchísimo si te puedes suscribir al canal si aún no lo has hecho, y si le puedes regalar un like a este video. De momento, sigamos. Ok, comencemos hablando por las cosas positivas. Y una de las cosas que rescato muchísimo es la forma en que construyeron el suspenso durante la mayoría de la película. Y es que no les voy a mentir, la película está muy bien hecha y tiene buena historia, además que los momentos de suspenso que te meten literalmente te tienen al borde del asiento pensando en qué es lo que puede suceder. También, añadiendo a esto, tiene ciertos jumpscares que te asustan de repente, y por supuesto otra cosa rescatable son los actores, ya que lo hicieron magnífico. Particularmente creo que una de mis actuaciones favoritas fue la de Julia Garner, la profesora, también la de Alex, la del niño, ya que siento que lo hizo bastante bien, y la de la tía Gladys, que fue simplemente terrorífica, tanto su forma de verse físicamente como su comportamiento. De hecho, fue tan exitoso este personaje y la película, por supuesto, que van a sacar una precuela solamente contándonos lo que pasó o de dónde viene esta historia de la tía Gladys. Pero ya dicho todo esto, ahora quiero hablar un poquito de las cosas que me dejaron con un sabor amargo, más que todo cuando terminó la película. Ok, primero y principal, creo que el error más grave que tuvo esta película es que fue vendida y promocionada como puro terror. Habían dicho que iba a ser la película más terrorífica de lo que va del 2025, cuando honestamente se siente más como una película de suspenso con toques de brujería. Y en verdad eso cambió toda la experiencia de cómo vimos la película. Creo que tal vez si lo hubiesen promocionado como una película de suspenso, la hubiese disfrutado más personalmente. Y creo que tal vez muchos íbamos con la idea de que apareciera algo sobrenatural, o que fuese este tipo de películas que te asustaran un montón, o que llegaras a la casa y no pudieses dormir teniendo miedo de que algo se te apareciera, y lamentable y tristemente creo que no fue así. También siento que nos dejaron con ciertas interrogantes, cosas sin responder y cosas que no tuvieron mucho sentido. Por ejemplo, entiendo que es parte de la película y de la historia de cómo se está desarrollando, pero es que ¿acaso ninguna otra casa grabó la dirección a donde todos los niños estaban corriendo? ¿Ninguna otra casa tiene cámaras de seguridad para ver dónde se habían metido esos niños? También, ¿qué significaba el arma gigante? ¿Cuál era el significado de la hora 2:17? Ya que le dieron muchísima importancia tanto en el tráiler como en la sinopsis como en la película. Que por cierto, spoilers, no significa absolutamente nada y es un número random. Ya fue confirmado por el director. En fin, creo que fueron muchas cosas que no se respondieron, y solamente espero que en la precuela de la tía Gladys expliquen algunas de esas cosas, por ejemplo, lo del arma. Otra cosa que critico y que muchos amaron fue el final. Y sí, obviamente fue liberador que por fin se hubiesen vengado de la villana, que todos salieron corriendo literalmente a desvivir a la tía Gladys, pero el toque de comedia en ese momento creo que fue too much, o creo que lo extendieron demasiado y la verdad terminó arruinando todo el suspenso que habían construido durante toda la película. No les miento, sí me reí en esa escena bastante, me causó muchísima gracia, pero al momento me sentía como que incómoda porque decía, ya va, porque me estoy riendo en una película de terror si en verdad en estos momentos, ya casi al final de la película, debería estar asustada por mi vida,
o asustada de lo que puede estar pasando. Siento que algo no me está cuadrando aquí. Y claro, también tengo entendido que este es más o menos como el toque del director, que le mete ciertas cosas de comedia a las películas, pero en verdad creo que no me gustó aquí en esta película. Y en verdad no fui la única, ya que en la sala de cine donde yo estaba viendo la película se escuchaban más risas durante toda la historia que lo que se escuchaba de sustos. Así que eso creo que ya dice también bastante. Y pues si ese era el objetivo del director, que nos riéramos en la película, pues buenísimo, porque lo cumplió. Sin embargo, si su objetivo principal era que nos asustáramos o que nos incomodáramos, entonces creo que no se cumplió mucho, o por lo menos en la sala de cine donde yo la estaba viendo. Con respecto a la forma de la narración de la historia, sé que anteriormente dije que fue súper interesantísimo de ver cómo lo hicieron. Sí, súper. Sin embargo, siento que hubo algunas que en verdad estuvieron de más, particularmente dos, que fueron las del policía y las del muchacho que era homeless. Honestamente me parecieron innecesarias, que no aportaban mucho a la historia y que la verdad como que las pusieron para alargar un poco más la película. Y es que de hecho, cuando ya habían pasado varios puntos de vista y estábamos llegando a los dos últimos, la misma sala de cine hizo un sonido de como, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo ya van a dejar de contar los puntos de vista y nos van a mostrar qué es lo que pasó al final? ¿Qué es lo que pasó con estos niños que se perdieron? En conclusión, no digo que la película sea mala para nada, las actuaciones fueron increíbles, tuvo una buena historia, el suspenso que lograron construir en todo lo que fue el principio de la película fue magnífico. Aquí el problema es que la promocionaron como algo dentro de un género que no va muy bien, y también el hype que le dieron la terminó perjudicando. Sorry, not sorry. Yo honestamente esperaba salir con miedo real cuando yo vi que en Rotten Tomatoes tenía 100% de puntuación por parte de la crítica y también que tenía puntuaciones súper altas por parte de la audiencia. Yo dije, oh my god, yo tengo que ir a ver esta película ya mismo. Y es que en verdad yo creo que también estaba esperando algo como en la onda del Conjuro, más o menos, de cosas o eventos paranormales, y la verdad cuando empecé a ver esos toques de comedia, o más que todo el final que me hizo reír, fue ahí cuando como que se me arruinó toda la experiencia y honestamente eso no funcionó para mí. Así que personalmente yo no creo que esta sea la mejor película de terror del año. Y yo sé que posiblemente habrá alguien que me diga, bueno Andrea, pero es que el género de terror abarca muchísimas cosas, ya sea lo psicológico, el horror corporal, lo que es el slasher, lo paranormal, y sí, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, creo que esta película hubiese quedado mejor si lo hubiese metido en el género de suspenso. Pero bueno, al final esta ha sido mi opinión, respeto completamente la opinión de los demás, y si alguien la amó, pues buenísimo, que fino que la pudieron disfrutar y que les pareció la mejor película del año tal vez. Pero nada, yo creo que en verdad eso es lo divertido del cine, ver los distintos puntos de vista y opiniones de las personas para, bueno, para así discutirlas y saber qué es lo que opinan los demás. Pero bueno, referente a esto, cuéntame en los comentarios si ya viste la película y si te gustó, o si tal vez te dejó con un poquito de sabor amargo como a mí. Por cierto, antes de terminar el video, les quiero hacer un paréntesis para darles las gracias infinitas, ya que llegamos a los 1000 suscriptores. No lo puedo creer, de verdad, lo rápido que llegamos, y estoy así como que en shock, todavía no asimilo lo que está pasando, pero en verdad me encanta, muchísimas gracias, de verdad, gracias por todo el apoyo que le han dado a los videos, gracias por todos los likes, por compartirlo, por suscribirse, y bueno, además está decir que súper agradecida con todos ustedes. Y si te gustó mi opinión sobre esta película de La Hora de la Desaparición y te gusta escuchar otros reviews de películas de misterio, suspenso o terror, aquí arriba te voy a dejar un review que hice sobre la película Together, que bueno, le puedes dar clic para que lo vayas a ver. Como siempre, te agradecería muchísimo si le puedes dar un like a este video si lo disfrutaste, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, es súper fácil, tan solo tienes que darle clic al botoncito rojo que está aquí abajo, también compartirlo con todos tus amigos y familiares si es de tu agrado, y tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones. Recuerda que todos los sábados subo contenido sobre películas, series y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en un próximo video. Bye.